Y hoy es un día muy especial para nosotros en la hora de la verdad. Hoy en nuestra sección de grandes reportajes, en la hora de la verdad, tenemos un invitado de lujo, un invitado que por fortuna está con nosotros para contarnos tantas cosas después de todas sus luchas, después de todas las dificultades que ha sufrido por cuenta de uno y otro factor. Él es el doctor Fernando Londoño Hoyos. Doctor Fernando, muy buenos días y bienvenido a este gran reportaje. Muchísimas gracias a ustedes. Y yo tengo que decir de mi parte que estoy aquí por milagro, por milagro. Soy un milagro viviente porque lo normal es que yo hubiera fallecido en medio de estas desventuras. Pues Dios me ha dado una oportunidad, no sé bien para qué, pero estoy a su nombre, estoy a su cuidado. Estoy a su disposición absoluta porque creo infinitamente en Dios. Es la primera cosa que me mueve en el mundo, el amor de Dios. Pues doctor Fernando, para nosotros es un verdadero orgullo, un honor poder hablarle a usted en una entrevista, ¿sabe? Somos su equipo de trabajo durante tantos años y por eso queremos aprovechar este día tan especial con nuestros oyentes para hacerles algunas preguntas de su vida. Vamos a hablar con el Fernando Londoño desde que nació a la presente. Vamos a hacer un breve recorrido por su historia de vida que es fabulosa, llena de anécdotas y llena de tantos detalles que muchos probablemente no sepan, pero que hoy esperamos los puedan descubrir. Empecemos por el principio de las cosas, válgame la redundancia. Doctor Fernando, ¿usted dónde nace? ¿Quiénes eran su papá, su mamá? ¿Cuántos hermanos? Yo nazco en Manizales un 27 de diciembre de 1944 y nazco en un hogar cristiano. Es lo primero que tengo que decir para que se me conozca porque yo no ando con subterfugios. Yo no estoy disfrazándome de ninguna manera. Nací en un hogar cristiano, he vivido cristianamente y he vivido cristianamente con el corazón puesto en los altos designios que Dios me ha dado. Entonces nazco el 27 de diciembre de 1944. En ese hogar cristiano somos 5 hijos, lo que quiere decir que tengo 4 hermanos, 2 varones, 2 mujeres, todos ellos gente maravillosa, gente extraordinaria. Y mis padres fueron, fallecieron ya los dos por obra del tiempo, lamentablemente, pero fallecieron viviendo cristianamente y dándolo todo por el bienestar suyo, de su familia, pero sobre todo de la sociedad en la que vinieron a vivir y en la que fueron lujos de competencia en el amor, de competencia en la voluntad de servicio. Esos fueron mis padres. Mi padre Fernando Londoño Londoño, un grande orador, tal vez el más grande orador que tuvo Colombia en la época de los oradores, siempre se dijo así, lo llamaron Pico de Oro y Fernando Londoño Londoño dejó huella por su rectitud, por su claridad de conciencia y por ese dote infinito que tenía para comunicarse con la gente. Mi madre, Melba Hoyos, nació en Cartago, pero de una familia que venía de Antioquia y de una familia que venía en un octavo que me corresponde del Valle del Cauca. De manera que tengo 7 octavos de genealogía, de génesis antioqueña y un octavo de sangre y de costumbres vallecaucanas. Ese es lo más sencillo de mi biografía, de Mar. Doctor Fernando, ahora le pregunto yo,
Usted nos ha dicho que cree infinitamente en Dios y en su amor, ha hecho énfasis en que creció en un hogar cristiano, y yo quisiera preguntarle eso, porque sé que usted tuvo una profunda educación religiosa, fue formado por los jesuitas. ¿De qué manera influyó la pedagogía jesuita y la doctrina católica en su formación intelectual? De manera dramática, para decirlo de algún modo. Soy discípulo de los jesuitas. Primero fue discípulo de los hermanos maristas. Los hermanos maristas en Manizales fueron mis primeros educadores. Después llegaron los jesuitas y fui jesuita en quinto elemental, los 6 años de bachillerato, los 5 años de estudios universitarios, y desde entonces estoy con los jesuitas. De manera que no tengo cómo negar el origen profundamente cristiano y profundamente jesuítico de mis convicciones más íntimas. Doctor Fernando, en esa primera niñez, cuando usted tendría cuántos años, de los 2 años a los 5 años, eh, ¿su vida cómo era? ¿Qué pasaba en ese momento en la vida de Fernando Londoño Hoyos, pero también del doctor Fernando Londoño y Londoño? Bueno, lo primero es que yo no viví en Manizales inicialmente. Yo nací en Manizales. Vinimos a vivir a Bogotá porque mi padre era representante a la Cámara, y después nos fuimos a París porque mi padre fue nombrado embajador de Colombia en Francia. Yo estuve en París hasta los 5 años de edad, y a los 5 años de edad regreso a Colombia, regreso a Manizales. Pero el primer tiempo es de vida en París, al lado de mis padres, al lado de mi gente francesa que adoro. Yo tengo un amor muy grande por todo lo francés. No en vano tuve mi primera educación allá entre los franceses, nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que era un patriotismo a flor de piel, era una sensibilidad especial por todo lo humanístico, porque decir Francia es decir humanismo. No podemos avanzar, doctor Fernando, sin que escuchemos, para que sigamos hablando de su vida en Francia, de su niñez, donde adquirió como segunda lengua, pues precisamente el idioma francés. Escuchamos esto, que es algo de lo que usted nos ha transmitido durante tantos años en sus gustos musicales. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Pues ella es Edith Piaf, doctor Fernando, Nada y menos. el nombre de la canción, sí, por favor, usted tenga el honor, porque me da miedo equivocarme. No, rien de rien. Nada de nada. No, nada. No me arrepiento de nada. No tengo que mortificarme por nada de lo que viví. He vivido a plenitud, y esa es la canción que canta nada menos que Edith Piaf, y que era la canción de mi época. Yo vivo en París de los años 46 a 50, y era la época de los grandes cantantes franceses, de Jean Sablon, de Edith Piaf, de... Hágame el favor la voz de esa mujer. Hágame el favor de esa mujer. De manera que esa es mi cuna cultural, la cuna francesa, en momentos particularmente dramáticos de la historia. Es que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, una Francia destruida, una Francia humillada, una Francia vuelta a pedazos,
pero resurge de sus cenizas. Y ese es el ambiente en que me levanto. Y me levanto en un ambiente de profundo patriotismo. Yo recuerdo cuando estábamos en el parque de los en el parque de mis primeros recuerdos. Bueno, le tocó que Campos Elíseos, Torre Eiffel. Champs-Élysées, la Torre Eiffel, Claro. todo, claro, claro. Y recuerdo que venían unos soldados franceses apoyándose los unos en los otros porque no tenían manera de conseguir una nada en que apoyarse. Se apoyaban entre ellos. Y llegaron y la gente se fue reuniendo y empezó a cantar algo que yo no sabía qué era, pero que era finalmente la Marsellesa. Yo llegué a mi casa a preguntar qué era lo que pasaba, que me ayudaran a entender, porque entendía poco de lo que estaba pasando y me contaron que eso era el amor por Francia, el amor por su bandera, el amor patriótico que los franceses daban ejemplo en el mundo entero en aquellos días memorables de la posguerra. Doctor Fernando, usted crece en un hogar donde no se hablaba de política, sino que se vivía la política y además, ya nos ha contado, tuvo que vivir en esa Francia de la posguerra. Yo le quiero preguntar por algo y es, ¿cuál fue el gran referente político de su juventud? Bueno, estoy hablando de mi niñez, una niñez nacida en un ambiente patriótico fundamental. Y después vengo a Colombia a Manizales, donde estamos en plena violencia política y el referente de mi niñez y el referente de mi vida es mi padre. No tengo duda ninguna de la influencia definitiva que mi padre ejerció sobre mí. De los pensadores franceses, doctor Fernando, de la revolución o de la posrevolución, ¿con cuál de ellos se queda? Sabiendo pues que usted es un amante, obviamente, de la filosofía, para no entrar a preguntarle por Platón, Sócrates y Aristóteles, o seguramente por la República de Platón, u otros de esos enormes textos, o seguramente por Santo Tomás. Bueno, tanto de qué hablar, pero de Francia, al estar usted en Colombia otra vez, ya entra usted a su edad preadolescente o adolescente. ¿Usted qué había visto de lo que le quedaba de esa historia que vivió en Francia siendo tan niño? Yo admiré, amé y seguí a Charles de Gaulle. De Gaulle fue mi ídolo de la niñez, mi ídolo de la primera juventud. Y De Gaulle, pues es que recuerden ustedes que hubo unas elecciones en Francia que las ganó De Gaulle por unanimidad. Ese era el ambiente que se vivía en Francia con Charles de Gaulle. Qué gran pensador. Y luego vienen los grandes de la derecha francesa. Giscard d'Estaing, por ejemplo. Pensadores franceses de primera magnitud que crean un ambiente que me fue completamente favorable para las ideas de lo que se llama hoy la derecha. Era la derecha francesa, era la derecha que rescataba a Francia del olvido y de la muerte. Entonces, tenga la seguridad, los pensadores franceses dejaron en mí una huella profundísima. ¿Llega usted a Colombia de Francia? ¿A qué edad más o menos? ¿A qué edad regresa a Colombia? ¿Y cuál es el estado de cosas en el que encuentra el país? Llego a los 5 para cumplir los 6 años y encuentro el país en medio de la violencia política. Mis primeros recuerdos son esos recuerdos trágicos y dolorosos de la violencia. Cerca del único hombre que no fue violento nunca en política, del único hombre que yo conocí que estuvo siempre al servicio de los grandes pensamientos, de las grandes ideas
y de la conciliación nacional. Tengo una anécdota de mi padre. Cuando regresamos de París, Ospina Pérez, que era el presidente, le ofreció a papá el ministerio que él escogiera. Mi padre le dijo que no, porque mi madre agonizaba. Mi madre agonizó durante 10 años de una enfermedad, la más cruel que ustedes se puedan imaginar. Una enfermedad que siempre se tuvo como pemphigus benignus y que resultó ser un During, una enfermedad en la piel espantosa. Mi padre estuvo siempre pendiente de ella y dijo: no acepto ningún nombramiento nacional, acepto la alcaldía de Manizales. Hizo el primer centenario de Manizales, lo dirigió mi padre y lo dirigió con profundo amor y con reconocimiento que ha sido universal de los liberales perseguidos entonces tan dramáticamente como eran perseguidos. Y ese fue mi padre, un hombre conciliador por excelencia, por definición. El único consejo municipal que estaba reunido en Colombia fue el Consejo de Manizales, porque fue condición que mi padre le puso a Ospina Pérez para aceptar la alcaldía de Manizales, que él aceptaba la alcaldía de Manizales siempre y cuando pudiera dirigirla con un consejo municipal que era liberal, de mayoría liberal. Aquello parecía una locura. Y con un consejo de mayoría liberal transformó la ciudad, la convirtió de un pueblito que era Manizales en su momento en una ciudad, la ciudad del centenario. Ahora, doctor Fernando, quiero que escuchemos esta melodía y me diga qué recuerdos le trae esto. A ver. No te vayas todavía, susurraste en mis oídos, despertando mis sentidos. Quemó mi cuerpo tu fuego vivo. Yo sabía que algo extraño me inyectaste con tus besos y esa inmensa luz brillante, incandescente de tus ojos bellos. No te vayas, no, y ahora soy yo que te lo pido en mi soledad. Ella es Carmenza Duque, doctor Fernando, una de las voces más bellas que ha dado Manizales. Sí, señor, Manizales y Colombia. La voz de Carmenza es una voz buena donde la pongan en cualquier lugar del mundo. Y entonces ahí la está oyendo usted cantar. Y Carmenza, por supuesto, fue no solamente mi amiga, sino una persona que tuvo influencia fundamental en mis afectos musicales, y ahí la tienen ustedes interpretando esta canción, Carmenza Duque. Esto es, para quien lo pregunta y no sabe de qué canción estamos hablando, esto es, pues, Noche no te vayas, de Carmenza Duque. Bueno, doctor Fernando, ¿hasta qué edad se queda usted en Manizales? ¿Y en qué momento, pues sí, llega a Bogotá? Supongo yo que es su siguiente salida. ¿Y por qué decide estudiar Derecho y Economía? ¿Por qué no Ingeniería? ¿Por qué no, no sé, Pedagogía, Ciencias Matemáticas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Biología? No sé, alguna otra ciencia política. ¿Por qué Derecho y por qué Economía? Yo me quedo en Manizales hasta los 11 años de edad. A los 11 años vengo a matricularme en el Colegio de San Bartolomé para
como cosa rara con los jesuitas, ¿no es cierto? El colegio de San Bartolomé la Merced. Ahí me matriculo, ahí empiezo mi bachillerato, que lo hago todo en el colegio de San Bartolomé. Entonces, esa es mi apertura al mundo con los bartolinos, con los padres jesuitas, con los ejercicios espirituales de Loyola, con el mundo espiritual, con el mundo trascendente que nos enseñaron los jesuitas en aquella época. ¿Por qué no estudié Derecho? ¿Por qué estudié Derecho? Le quiero confesar que yo iba a estudiar medicina y que todo estaba dispuesto para que yo entrara a medicina, hasta que papá me echó un discurso de los de él y me demostró que yo no servía, pues que relativamente yo no iba a ser un buen médico, pero que el mundo se iba a perder de un buen abogado. Y entonces resolví estudiar Derecho, y estudié Derecho con pasión, con amor, con veneración, en la Universidad Javeriana, otra vez los jesuitas. Estudié Derecho en la Universidad Javeriana y lo estudié con pasión. Mi pasión por el derecho es más que una voluntad de ejercer una carrera, es más que un medio de vida, es mucho más, es una verdadera pasión. Amo el derecho. Y esa fue una lección que recibí de los padres jesuitas en la Universidad Javeriana con unos profesores, hágame el favor, los profesores que yo tenía, Rodrigo Noguera Laborde, Luis Caro Escayón, Dios mío, José María Esguerra Samper, qué profesores, casi todos ellos magistrados de las altas cortes que me enseñaron a venerar el derecho. Lo mío por el derecho es una veneración que la llevo desde cuando entré a la Facultad de Derecho a los 16 años de edad. Terminé llegando a los 21 años y desde entonces mi pasión es el derecho y lo amo con todas mis entrañas, con toda mi fuerza, con toda mi pasión. Doctor Fernando, y es ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana donde usted siente esa vocación política, ese llamado a la vida pública, esa necesidad de servir a la patria, o en qué momento de su vida es en el que dice, bueno, yo quiero hacer política. Yo siempre amé a mi patria, pero nunca quise hacer política porque la política tal como era me parecía la cosa más detestable que pudiera haber. Odiar los conservadores a los liberales cuando yo los quería a todos. Mis compañeros de clase eran mis amigos entrañables y yo no odié a ninguno porque fuera liberal, jamás, jamás. Entonces, no me gustaba hacer política y no quise hacer política y no hice política, sino que me dediqué al derecho, me dediqué a ese ejercicio nobilísimo durante tantos años hasta el día en que Álvaro Uribe Vélez me hizo una llamada telefónica para ofrecerme el Ministerio del Interior y de Justicia. Antes de eso, yo no había hecho política, yo no la había entendido como la entienden aquí, que era la única manera de entenderla. Yo tenía la obligación de odiar a los liberales y yo, ¿por qué los iba a odiar? Si yo los amaba profundamente porque eran mis amigos. Mi padre me enseñó la conciliación, mi padre me enseñó esa devoción por los demás, la que afinqué en mis estudios en la Javeriana. En la Javeriana había pasión por el derecho, en la Javeriana había una tendencia clarísima a la derecha en toda su expresión, pero era sin odio, era sin odio. Yo fui alumno, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado y las clases de Álvaro Gómez Hurtado no las olvidaré jamás. Y esa fue la pasión que tuve por el derecho, surgido de una necesidad íntima, personal, intransferible. Yo amo el derecho porque lo amo
pero no fui capaz de odiar, y como no fui capaz de odiar, no fui capaz de hacer política, sino hasta ese momento cuando me llamaron a que desempeñara los cargos de ministro del Interior y de ministro de Justicia. Doctor Fernando, antes de ir a ese momento de la vida, es que han pasado tantas cosas antes y no quiero que nos vayamos todavía a hablar de su carrera de ministro del Interior y de Justicia y cuando conoce al presidente Uribe. Quiero que traigamos a la memoria un hecho anecdótico de su vida. ¿Con quién vivía usted en Bogotá? ¿Cómo eran sus compañeros? ¿A qué dedicaba usted los días de su juventud entre el colegio y luego la universidad? Porque fue un hombre que le gustó siempre el deporte, le gustó el fútbol. De hecho, creo que todos en la mesa y nuestros oyentes siempre han sentido una enorme admiración por su capacidad de hablar tan profundo en el derecho y la economía, como hablar tan profundo en el deporte, en el fútbol, el atletismo, o el golf, o el tenis. Y escuchamos Bueno, aquí otro de esos recuerdos que nos vienen a la memoria de tantas horas de las que hemos hablado, de nuestros gustos musicales, de lo que hemos hecho, pero particularmente este le debe traer un recuerdo. Por favor, escuchémoslo. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. bueno, And we lived Me imagino usted que lo reconoce in perfectamente, our ¿no? yellow claro, pero se embocó en una canción que no me gusta, ¿cómo le parece? No diga. Eh, Y con Cindy estuvimos debatiendo ampliamente el asunto sobre cuál sería la mejor de todas y llegamos a la conclusión que podía ser Yellow Submarine. No, no fui apasionado de los Beatles. Tenía un compañero en mi colegio y en mi apartamento. Yo viví muchos años en un apartamento cuando mis padres vinieron de Bogotá a Manizales para que papá desempeñara por segunda vez la alcaldía y para rescatar una ciudad que estaba en un colapso pavoroso. Entonces, mi compañero Mesita, era apasionado por los Beatles y los ponía tanto y nos obligó a oír tantos Beatles que terminaron por no gustarme. Pero sobre todo ese Yellow Submarine lo he oído y lo he disfrutado en otras versiones distintas. Esa no me gustó. No me gustó nunca, se lo tengo que confesar con todo el corazón. Bueno, casi que le atinamos. En esos momentos, doctor Fernando, de su historia en la universidad, usted estudia Derecho y tiene la oportunidad del tiempo de alternarse con estudios de Economía. Usted nos ha dicho que tiene, pues es que lo nota siempre uno, tiene un enorme gusto, amor, dedicación, devoción por el derecho. Y usted sale con honores de su carrera de abogado eh, y termina por reemplazar a uno de sus grandes maestros. Nada menos que a Rodrigo Noguera Laborde. Y le tengo que decir, porque para qué nos ponemos aquí con poses de humildad. Fui después de Rodrigo Noguera, que hizo eso en el año 43, cuando yo no había nacido. Logró sacar 100 puntos en todos los exámenes preparatorios. Los exámenes preparatorios son unos exámenes supremamente rudos, difíciles, donde se repasa toda la carrera del derecho. Pues yo volví a sacar 100 en todos los exámenes preparatorios. En varios de los años de mis cursos lectivos saqué 100 en todos los exámenes que presenté, especialmente en los exámenes orales. En los exámenes escritos no tenía tanta suerte o tanta devoción o tanta pasión, pero en los exámenes orales, en muchos de ellos sacaba 100 en todas las materias. De manera que mi pasión por
por el derecho no fue una pasión cualquiera. Estudié al mismo tiempo economía. La economía me gustaba mucho menos. No era dotado para las matemáticas y en economía tenía que hacer matemáticas y ay, logré pasar economía y superar esos exámenes que después se convirtieron en otra pasión de mi vida, la economía. Pero cuando la estudié en la universidad al mismo tiempo con el derecho, no me apasionaba tanto la Doc- economía. Doctor Fernando, y luego de esa etapa en la academia, o más bien paralelo a ella, mientras enseñaba Derecho en la Universidad Javeriana, ¿cuál fue, con qué trabajo la alternaba, mejor dicho? En qué otro oficio se desempeñó mientras era profesor? Cuando yo era profesor, era al mismo tiempo abogado en ejercicio. Yo ejercí el derecho con pasión, lo ejercí con amor. Jamás tuve una veleidad con alguno de mis profesores o con alguno de mis contendientes. Nunca. Siempre ejercí el derecho con, con supremo cuidado, con devoción, con pasión. Y esa fue mi historia. Yo hice al mismo tiempo ejercicio del derecho, de un derecho elemental, simple, pero lleno, cargado, no solamente de buenas intenciones, sino de buenas maneras. Para ser un buen abogado se necesita tener buenas maneras. Pues logré conseguir todo eso y entonces al mismo tiempo que yo estudiaba economía, estudiaba filosofía, leía locamente. La lectura ha sido para mí un vicio, eso no es ninguna virtud porque es como una pasión que llevo en el corazón. Al mismo tiempo que eso pasaba, estudiaba las ciencias económicas y las ciencias jurídicas y vivía del ejercicio del derecho. Siempre viví ejerciendo el derecho. En ese trasegar por el conocimiento, doctor Fernando, ¿cuáles de esos autores terminan por marcar su vida de académico? Esos que nunca pasarán para poder aplicar un derecho del sentido común, como usted nos lo relata, un derecho sencillo, pero con rigor, y no Ah, el derecho rimbombante, lleno de términos, no, y perdóneme el término, leguleyadas y cosas de esas. mis profesores, mis maestros Rodrigo Noguera, Bernardo Gaitán Maecha, José María Esguerra Samper, mis profesores fueron mis guías, fueron mi inspiración y quise ser siempre como ellos. Luis Caro Escayón, él, para mí, el hombre más elocuente que oí jamás en una cátedra fue Luis Caro Escayón, que tuvo un final políticamente desgraciado, pues por esas cosas de la política colombiana, pero qué hombre, qué capacidad de síntesis, qué manera de expresarse, qué lujo en la expresión de Luis Caro Escayón. Pues esos eran mis profesores y mis guías. Yo tengo que decirle que tuve los mejores profesores del mundo en la mejor universidad del mundo. Álvaro Gómez Hurtado fue también mi profesor de Historia de las Ideas Políticas en Colombia. Leopoldo Primni me enseñó Historia de las Ideas Políticas en el mundo. Tuve todas las clases de Derecho Civil, todas las clases de Derecho Penal, todas las clases de procesal, que el procesal me gustaba poquito, le quiero contar. No me gustaba no me gustaba la mecánica del derecho, no, eso no era lo mío, pero sin embargo era muy buen estudiante de derecho procesal, saqué muy buenas notas en derecho procesal, pero nunca me gustó, nunca fue mi pasión el derecho procesal. Doctor, y en el tiempo que fue profesor en la Javeriana, ¿cuáles alumnos tuvo, a cuáles alumnos les dio clases? ¿Cuáles recuerda así con especial afecto? Bueno, pues tuve alumnos
muy dilectos, alumnos muy claros, que yo recuerde o que quiera recordar en este momento, alumnos eh, como el doctor Esguerra, El doctor Juan, Juan Car- Carlos Esguerra Juan, Portocarrero. Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Que le digo una cosa, doctor Fernando, mientras vemos los otros alumnos suyos, algo sobre el doctor Juan Carlos Esguerra que es muy interesante. Cuando usted nos habla a nosotros, a sus compañeros de trabajo en la hora de la verdad, a la audiencia, y nos habla sobre la acción de tutela, jamás olvidaré cómo el doctor Juan Carlos Esguerra recogió todos sus postulados y hoy sigue escribiendo el doctor Juan Carlos Esguerra bajo esos mismos principios que le enseñó el profesor Fernando Londoño Hoyos. Entonces, ese es Sí, un dato anecdótico. no, tengo el orgullo de haber sido profesor de Juan Carlos Esguerra, como haber sido de toda esa generación, pues toda esa generación hasta Ernesto Samper fue alumno mío. No me Hágame. diga eso. Sí, señor, se lo tengo que Bueno, es que decir. no todo Se- podía ser perfecto, o sea, alguien tendría que salir con alguna cosa, ¿no? tenga- De manera que tuve alumnos maravillosos como Juan Carlos Esguerra, por ejemplo. Tuve alumnos prodigiosos que han hecho una carrera fantástica. La hermana de Juan Carlos Esguerra, Saturia Esguerra, qué mujer, qué talento el de esa mujer, un prodigio. Fue también mi alumna. Tuve alumnos que han tenido una vida muy destacada, que inclusive les he perdonado que fueran parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Oh, allá quiero llegar. Doctor Fernando, ¿en qué momento, para qué año usted decide retirarse de la Universidad Javeriana como docente y cuál fue la razón que lo motivó a ello? Bueno, yo nunca quise retirarme y la verdad pues es que nunca me retiré del todo, pero llegó el momento en que la misión estaba cumplida, en que ya no tenía desafíos nuevos, en que ya no me interesaba seguir por el camino que traía y entonces quise dejar el derecho, pero el derecho no me dejaba, porque no sabía hacer bien otra cosa sino ejercer la profesión de abogado, que fue mi pasión, que fue mi lujo intelectual, mi lujo moral, el ejercicio del derecho como abogado litigante, que eso lo fui toda la vida. Doctor Fernando, ¿y en qué momento da usted el salto a la banca? ¿Cómo un abogado termina trabajando como banquero? ¿Cuál fue ese primer trabajo desempeñando ese rol? Le dije que a mí me había gustado enormemente la economía después de que la detesté cordialmente. Me gustó la economía, me dediqué a la economía y un buen día, un amigo de mi padre, Jorge Mejía Palacio, era presidente de la asociación bancaria y necesitaban alguien que desempeñara el cargo de secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y pensó en mí, me lo ofreció y yo fui secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos a los 23 años de edad. Y ahí empecé a estudiar finanzas, a estudiar economía a fondo, de verdad, y a estudiar banca. Yo soy un especialista en banca, aunque ustedes no lo crean. Doctor Fernando, hay un momento en la vida en que usted es jefe de control de cambios, si mal no estoy, es el cargo, y ahí estoy un poco perdido. ¿Primero jefe de control de cambios o primero secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos? No No, sé cuál, cómo es. no, primero se llamaba prefecto de control de cambios. Y era una tarea supremamente difícil por las acechanzas y por los peligros que tenía de todo género. Y entonces ahí cuando era prefecto de control de cambios, apareció la aventura de Jorge Mejía Palacio de ofrecerme
la Secretaría de la Federación Latinoamericana de Bancos. Llegué siendo pues prácticamente un niño. Yo llegué a los 23 años y los banqueros de mi época pues tenían 50, tenían 60 años, tenían 70 años, tenían los jovencitos, tenían 40 años y entonces pues yo era como un niñito. Me escucharon, oyeron las ponencias que presenté y se enamoraron de lo que yo hacía, decía. No digo que se enamoraron de mí porque suena feo. No, se enamoraron de mi carrera y me abrieron espacio y fui secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos durante 18 años. 18 años, conociendo a fondo los sistemas bancarios de toda América Latina, conociendo a fondo las economías de todos los países de América Latina. Fue una experiencia maravillosa, extraordinaria. Yo conozco los países de América Latina como conozco mis propias manos. A propósito de eso, quiero trasladarlo a un momento crucial en la historia política de América Latina y en la historia de su carrera, precisamente, en esos años en los que usted andaba por todo el continente hablando de banca. Escuchemos. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Una de las más bellas canciones que usted puede escuchar Sí, es señor. esta Libre, que era el himno nacional de Chile cuando tumbaron a Allende. Lograron tumbar a Allende, que había producido una verdadera catástrofe en la economía y en la política chilena, en todo lo chileno. Lo tumbaron y la canción que cantaban todo el día, a todas horas, era esta Libre. De manera pues que me llega al corazón con lo que usted me pone de fondo musical. Después de este libre, doctor Fernando, ¿cuál era la razón por la que tenía que viajar tanto por América Latina? Y usted conoció pues la situación de cada uno de los países, sobre todo en momentos en los que pasaban cosas como esta que ocurría en Chile, o acababa de pasar hechos tan complejos en la política de la Argentina, o pues de hecho Colombia vivía una constante convulsión. Y es que ¿para qué época exactamente usted estaba en esta correría en Chile? ¿Para qué año? En Chile, póngale los comienzos de los años 70, que es cuando cae Allende y cuando lo sustituyen por el régimen de los Chicago Boys, que salvaron a Chile y que le dieron a Chile épocas y momentos de prosperidad, que Chile quién sabe si vuelva a gozar alguna vez de ellos. ¿Y por qué me dice que recorrí el mundo? Pues porque era mi mundo. Yo era secretario de la Federación y tenía que ir por todas partes. Desde México hasta Chile, yo recorrí todos los países de América Latina. Eran 18 los miembros de la Federación, 18 países, los recorrí, los conocí, los amé. Le tengo que decir sin humildad que me amaron y que fue una época fundamental de mi vida, mi vinculación con la Federación Latinoamericana de Bancos. Doctor Fernando, mientras usted visitaba Chile y toda esta experiencia que tuvo como secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, en Colombia empezamos a sufrir de un fenómeno el cual todavía seguimos sufriendo y es el fenómeno del narcotráfico.
Por allá en los 70 se empezó a cultivar la marihuana y ya luego en los 80 la cocaína. ¿Cómo fue ese proceso en que Colombia se volvió en un país narcotraficante, uno de los países más importantes, pues tristemente, a nivel de narcotráfico? Ese no fue un proceso, esa fue una tragedia. La tragedia de Colombia se llama cocaína. Y la cocaína vino a Colombia y se instaló en Colombia y dominó los corazones y sobre todo los bolsillos de la gente. Eso fue una verdadera tragedia nacional que sobrevive. Estamos viviendo la época de la cocaína como la vivíamos por los años 70 a los que usted se refiere y por los años 80. Yo terminé mi gestión en la Federación Latinoamericana de Bancos hacia el año 83, 84 y ya estábamos metidos en la danza de la cocaína, pero con pasión desenfrenada. Y esa ha sido nuestra tragedia. Eso no ha sido un proceso, eso no ha sido nada, eso ha sido una tragedia nacional, la cocaína. Por eso la odio con todas mis fuerzas. Yo detesto la cocaína con todas mis fuerzas, nunca probé esa porquería, no me llamó la atención, me pareció repugnante, nunca la probé siquiera, pero la detesto con todas las fuerzas de mi corazón. Doctor Fernando, en ese regreso suyo, bueno, después de tantos viajes y citas, agendas en Latinoamérica por su trabajo en la Federación Latinoamericana de Bancos, hay un momento muy difícil en medio de su desarrollo de vida profesional y es el secuestro del doctor Fernando Londoño y Londoño. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Cómo fue ese episodio? Seguramente en los libros de historia quedará marcado que fue uno de los primeros, si no el primer secuestro del que se tenga noticia en nuestro país. El primero, con el señor Lara, que fueron más o menos simultáneos. El primer secuestro fue el de mi padre. Usted puede imaginarse también lo que siento por el secuestro y por los secuestradores. Mi padre fue víctima de los secuestradores y fue víctima de ellos cuando estaba en la flor de su edad, acababa de regresar de París, mire usted, las cosas que era. La pasión de vida de mi padre fue su finca, su hacienda cafetera y la industria porcina que montó en la industria cafetera para darle trabajo a los trabajadores, para multiplicarles el sueldo. Y eso lo logró, eso lo consiguió. Y ahí fue cuando lo secuestraron, y esto fue en el año 70. Y pues usted comprenderá que no lo podré olvidar, como no lo podrá olvidar nadie de nuestra familia. Lo dimos por muerto varias veces, pero logramos rescatarlo muy pocos días después del secuestro. Después de pagar por mi padre, pagamos toda su fortuna y él se volvió a recuperar pausadamente, tranquilamente, serenamente. Logró recuperarse para tener un final tranquilo, un final en paz, pero el secuestro es la experiencia más horrorosa que puede vivir una familia, que puede vivir nadie. Llegándose al secuestro no hay nada en crueldad, en dolor, en todas las pasiones negativas se juntan alrededor del secuestro. De manera que esa es otra figura en la que por desgracia tengo maestría. Doctor Fernando, unos años más adelante, también muy convulsionados, como tal vez las últimas 6 décadas del país, se da todo este proceso de la séptima papeleta y se conforma la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted trató de participar en esa Asamblea Nacional o sencillamente se abstuvo de hacerlo? ¿Cuál fue su rol en ese momento? Quise participar en la Asamblea Nacional Constituyente sin amarla, sin tener cuidado por ella, pero me pareció que me la tenía que jugar y resolví jugármela. Y presenté mi nombre en una lista que comandaba Rodrigo Lloreda Caicedo, que era además mi íntimo amigo.
Rodrigo y yo hicimos una lista que resultó abrumadoramente rechazada por los politiqueros de entonces. A nosotros en Caldas nos ganó Omar Yepes Alzate, nos ganaron los politiqueros del momento, lo que quiere decir que la mala política ha influido en Colombia mucho más allá de lo que la gente cree. En la historia de vida suya, doctor Fernando, hay un punto muy especial. En un encuentro y en una pasión suya por la poesía. Y muchos nos hemos preguntado si ese amor, esa pasión por la poesía, nace, entre otras cosas, por la cercanía que existió entre su papá y el maestro Guillermo Valencia. De hecho, usted en la hora de la verdad no sé cuántas veces lo habrá hecho ya. Nos ha recitado a Narcos de principio a fin, que no es tarea fácil porque es larga, pero además qué letra más bella. Pero así con todos, con Jorge Robledo Ortiz, bueno, con el maestro Valencia, pero quiero preguntarle cómo era esa relación y en qué momento era esa relación entre su papá y el maestro Valencia. Mire, no hubo nadie que leyera poesía mejor que mi padre. Nadie. Cuando él estuvo en Popayán 2 veces. Una primera vez de estudiante de bachillerato, se fue con mi abuelo, que era constructor de ferrocarriles. Mi abuelo no entró nunca a una facultad de ingeniería y fue constructor de ferrocarriles y no malo. Construyó buenos ferrocarriles, Nacederos Armenia, por ejemplo, el ferrocarril del Cauca. Y entonces allá fue papá y se hizo amigo, hijo de Guillermo Valencia. Tengo que decirle que mucho más que Guillermo León, porque Guillermo León era el hijo, era díscolo, le gustaba la cacería, le gustaban todas las cosas por las que el maestro no apostaría. Pero mi padre no perdió minuto, no perdió segundo de estar con el maestro Valencia. Luego volvió a Manizales, se graduó fue alumno del Instituto Universitario de Caldas y después volvió a Popayán para estudiar Derecho. Y estudió Derecho en Popayán y ahí volvió su amistad con el maestro Valencia. Una amistad afincada en la locura, en la pasión que mi padre sentía por él, en los estudios que hacían pues compartidos. Obviamente mi padre era el alumno, Guillermo Valencia era el maestro y aquello fue en la vida de mi padre, su pasión y su cercanía y su amor por el maestro Valencia juega un papel preponderante, un papel definitivo. Siempre nos ha llamado la atención su gusto musical por las rancheras. Por eso quiero que escuchemos esto. Y ahí viene Mauricio Rosales el Rayo en su caballo palomo, sí señor. Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales, cantando canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el Rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Por supuesto que es Tony Aguilar. Sí, señor, es Tony Aguilar, con una Tony de las Aguilar. más bellas canciones que puede haber interpretado, doctor Fernando. ¿Por qué su amor por la música mexicana? ¿Por qué su amor por el cine mexicano también? Le quiero contar. Mi padre era un hombre muy especial. La hacienda de la Arabia era una hacienda grande. Eso tenía 10 o 12
casas distintas de campesinos, pero toda la región estaba influenciada por el centro de atracción que era la finca de mi padre, que se llamaba La Máquina o La Arabia, como usted quiera llamarla. Bueno, pero entonces mi padre resolvió levantar el nivel de vida de los campesinos y para eso levantó una industria porcina. Mi padre fue uno de los primeros cultivadores de los puercos en Colombia, y no de los políticos, sino de los marranos o de los cerdos. Fue un grande criador de cerdos. ¿Por qué? No porque le pareciera un negocio estupendo para él, no porque tuviera afinidad con los cerdos, distinta de la afinidad que le daba el que de esa manera más que doblaba el salario de los trabajadores. Él les vendía el cerdo a los precios más baratos que los podía vender y después les vendía la comida. Y la comida era una comida supremamente barata y los campesinos se vendían los cerdos entre sí y más que doblaban su salario. Eso, digamos que no terminó muy bien porque la gente gozó de tan alto nivel de vida que resolvió irse de la finca. Ya no querían ser campesinos, ya no querían trabajar el campo. Subieron su nivel de vida a unos niveles sorprendentes gracias a la industria porcina. Mi padre fue gran defensor de la industria porcina. Pero ¿qué pasaba? Él necesitaba anclar a la gente, que la gente no se fuera a las cantinas de Manizales a beberse en trago lo que habían ganado en la semana. Entonces les montó, eso tuvo dos pilares. El pilar del fútbol, les puso equipo de fútbol y el equipo de fútbol, el Deportivo Arabia, era un aliciente para que se quedaran durante el día. Y por la noche les daba cine. Y el cine no podía ser americano porque no entendían los montañeros lo que les estaban diciendo ahí. Y entonces tenía que ser cine hablado en español. Y ese cine hablado en español fue el cine mexicano. Entonces me especialicé en rancheras, me especialicé en películas mexicanas y no, Mauricio Rosales, el Rayo, pues es el amigo de todos. Y Pedro Infante y Jorge Negrete, era el cine que se les daba, y con cine y con fútbol mi padre fundó una sociedad humana inmensamente superior a la de todas las regiones de Caldas en aquel momento. Cine y fútbol. Mire usted, un intelectual, un pensador, un hombre dedicado a las altas tareas del espíritu, y encontró que la manera de retener a los campesinos en las tardes y en las noches era a través del fútbol con el Deportivo Arabia y a través de las películas del cine, a través del cine mexicano. Tengo entendido, doctor Fernando, que en la hacienda no solo se dedicaban a la producción porcina, sino que también tenían cafetales. De ahí No, nace su claro. gusto por el café y su conocimiento por el café, del café, No, perdón. claro, no, la finca era una finca cafetera. La industria porcina era un aderezo para multiplicar por 2 los ingresos de los campesinos cafeteros. Mi padre fue el primer gran estudioso del café que hubo en Colombia, porque no le bastaba con sembrar el café y con producir café, sino que lo estudiaba a fondo. Había que ver lo que eran los discursos y lo que eran las defensas que mi padre hacía de la industria cafetera. De manera que eso fue con café. Al principio se lo mezcló también con caña de azúcar. Y esa caña de azúcar murió cuando se pusieron los cañauzales del Valle del Cauca, que eran cañauzales planos, cañauzales con los que no eran competitivos. Producíamos una panela excelente, una panela maravillosa,
pero a unos costos muy altos comparados con los costos que tenían los vallecaucanos. Pero le digo, mi padre no fue un cafetero cualquiera. Si usted quiere saber de la industria cafetera, busque los discursos y busque las obras escritas por mi padre sobre el café como elemento constructor de vida. Mi padre tenía una frase que no olvidaré jamás: la arquitectura moral de la República depende del café. El café es todo en Colombia. De manera que está bien enfocado. Mi padre fue un caficultor y caficultor de práctica. Practicaba la siembra y el cultivo y la recolección del café, pero además de eso, era un teórico del café como no ha habido otro en Colombia. ¿Y cómo vivió su familia esas épocas de bonanza cafetera, cuando el café realmente era tal vez el eslabón más importante de la economía colombiana? Se vivió bien, se hizo mucha exageración sobre la bonanza cafetera, pero mi padre, todo centavo que tenía era para mejorar la finca. Él tenía una pasión absoluta por su finca y entonces había que ver lo que eran los sembradíos, los frutales, lo que eran los cultivos de todo género, pero fundamentalmente el cultivo del café, que fue su inmensa pasión. De manera que un cafetero intelectual, como ha habido pocos, mi padre fue uno de los grandes intelectuales que hubo en este país, pero al mismo tiempo un intelectual que amaba el café y que consideraba el café como la base de la sociedad colombiana. Y ahora yo lo traslado en el tiempo, doctor Fernando, a finales de los años 80, cuando el fenómeno del narcotráfico había tomado tanto vuelo en Colombia, cuando empezaron los asesinatos de los candidatos presidenciales, ¿no? 4 de ellos asesinados en medio de una contienda política que daría al final como resultado la presidencia de César Gaviria Trujillo. ¿Usted en ese momento era cercano, tenía alguna relación especial con Luis Carlos Galán, el hombre del nuevo liberalismo? Íntimos amigos, porque éramos compañeros. Él era un año mayor que yo y éramos íntimos amigos y teníamos un grupo que se mantiene todavía y un grupo que ha venido desapareciendo porque nos dio por morirnos a todos, de 16, 18, 20 miembros de lo que se llamó Javerianos 60, quedamos 5 o 6. Nos dio por morirnos 6. Es una verdadera tragedia. Pero Luis Carlos era parte de ese grupo. De ese grupo formábamos parte 3 generaciones, 3 años distintos. Luis Carlos era del segundo año, yo era de los más jóvenes y después los más viejitos tenían un año más que nosotros. Y eso lo mantuvimos y lo hemos mantenido y lo seguimos manteniendo. Todavía a estas alturas de la vida, cuando podemos, cuando la vida nos deja, nos reunimos a fin de año para festejar con nuestras esposas la llegada del Niño Dios y la Navidad en general. De manera que fui amigo de Luis Carlos, amigo entrañable, porque éramos parte de ese grupo que se llamó de Javerianos 60. Luis Carlos muerto a manos del narcotráfico, y yo quiero dar un saltico un poquito más adelante a los años 90, cuando ya el narcotráfico y el establecimiento de alguna manera se amalgaman, se juntan, se vuelven casi que una sola cosa. Álvaro Gómez de alguna manera le llama al régimen, ¿no? También denunciando en parte, digamos, esos dineros sucios. Y usted escribe un libro que fue La parábola del elefante. ¿Qué nos puede contar usted sobre esa época de los 90, todo este asunto del proceso 8000? Esto fue una verdadera tragedia para el país, el proceso 8000, cuando Ernesto Samper le entregó el país a los narcotraficantes.
o los narcotraficantes se tomaron por asalto el país a través de Ernesto Samper. Eso fue una vergüenza nacional, fue una verdadera tragedia, y esa tragedia desembocó en que yo me hiciera íntimo amigo de Fernando Botero, porque él me llamó para que lo defendiera. Y le dije, yo sí lo defiendo con una condición, que le contamos al país la verdad y que lo que usted tenga que confesar, lo confiesa y que salimos con la verdad adelante o no cuente conmigo. Y resolvió contar conmigo. Grande persona, grande ser humano, Fernando Botero sea. Entonces, iniciamos esa tarea de depuración y yo escribí el libro La parábola del elefante que desapareció de las tiendas de libros, de las librerías, desapareció en minutos. Y Editorial Planeta, para decirlo con todos los nombres, lo escondió por orden de Samper, para que no se siguiera difundiendo tanto la verdad de las verdades, la verdad verdadera de cuando Colombia quedó en manos de los narcotraficantes. Porque esa fue la verdad, esa fue la verdad. Colombia en manos del narcotráfico, ese es el proceso 8000, y sobre eso escribí, y sobre eso, a eso le dediqué tanto tiempo de mi vida y asumí tantos riesgos, pues que finalmente me iban costando la vida. Doctor Fernando, en medio de todas estas aventuras suyas, ya se acerca mucho la política y usted hace una especial amistad con María Paulina Espinosa, quien fuera embajadora de Colombia en el Ecuador, si mal no estoy, también con Ingrid Betancourt, con Roy Barreras, quien lo creyera. Sí, yo sé que suena simpático decirlo, pero claro, en ese momento estaban ustedes en ese comité de trabajo, ellos como representantes a la Cámara, congresistas, y usted pues detrás también luchando en contra del establecimiento que se movía a pasos agigantados al punto que tuvieron que soportar la terrible noticia del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien fuera su maestro. ¿Cómo fue ese trabajo que usted hizo en aquella época con este grupo de parlamentarios para impulsar todo lo que había detrás del proceso 8000? Fue muy fácil. Ellos querían hacerle la grande oposición política a Samper, contando la verdad de lo que pasó, pero necesitaba saber derecho y ellos no eran juristas. Entonces necesitaban quien lo supiera y quien conociera el proceso. Y yo conocía el proceso como mis manos porque era el abogado de Fernando Botero. Y yo sabía derecho bien sabido. Espero que no se me haya olvidado, pero lo sabía bien sabido. Entonces hicimos un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo desembocó en que hicieron estos personajes a los que usted se refiere el gran debate en el Congreso, que fue un debate memorable, un debate de altura. Tal vez el último gran debate que hubo en el Congreso de Colombia fue sobre este proceso 8000. De manera pues que esa es la historia y esa mi participación en ella. Nos hicimos íntimos amigos con María Paulina Espinosa, con Ingrid Betancourt, cita usted a Roy Barreras, con él menos, pero de todas maneras hicimos amistad y nos enfrentamos a ese monstruo terrible que era el narcotráfico, expresado como se expresaba, nada menos que a través de la presidencia de la República. Después de esto llega la época del presidente Pastrana, elegido por el Partido Conservador, que trata de adelantar nuevamente un proceso de paz con las FARC, pero que al final, pues todo esto no se le puede echar simplemente la culpa al presidente Pastrana, sino que fue una cadena de sucesos, pues muy grave, muy trágica, usted ya lo ha dicho, pero Colombia era prácticamente un estado fallido. ¿Cómo era esa Colombia cuando usted asume después de la presidencia de Pastrana como ministro del Interior? ¿Cuál era esa Colombia? ¿Cuál era el estado de cosas de Colombia en ese momento? Era, usted lo dice, era una Colombia narcotraficante. Esa era la verdad. El narcotráfico se tomó a Colombia, se tomó el país.
el presidente Pastrana fue un instrumento trágico de esas horas trágicas de la vida de Colombia. Entonces, ¿qué tengo para decirle? ¿Será algo que ustedes no sepan? ¿Que ustedes no recuerden con precisión siendo tan jóvenes como lo son? Pues le digo que Colombia estuvo en manos del narcotráfico totalmente, absolutamente, sin que se quedara nada por fuera del narcotráfico para el resto de los colombianos. Y ahí vino la recuperación, la reconquista. Tuve papel importante en eso. El presidente Pastrana, usted lo dijo, tuvo alguna intervención en la materia menos decidida y menos resuelta de lo que yo mismo hubiera querido. Pero esa fue la historia. Y viene también la historia de Álvaro Gómez Hurtado, que culmina en su trágica muerte, en su dolorosa muerte, después de haber sido uno de los intelectuales más importantes que el país tuvo. Yo fui su alumno en la historia de las ideas políticas en Colombia y no hay nadie que conozca mejor a un profesor que un alumno, ¿no es cierto? De manera que a mí de alvarismo no me da clases nadie, porque lo conozco a fondo, lo conozco en todas sus facetas, y Álvaro Gómez fue el portaestandarte de esa lucha que se prolongó después hasta que fue tan vilmente asesinado a las puertas de la universidad que él mismo había fundado. Álvaro Gómez Hurtado, qué personaje clave en la historia de Colombia fue Álvaro Gómez Hurtado. En este camino llegamos a el punto en el que vamos a escuchar al otro jefe. Estamos escuchando al jefe, al doctor Fernando Londoño Hoyos, pero quiero que escuchemos al otro jefe. En el juego de la vida juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas. El gusto musical del doctor Fernando Londoño también pasa por este gran cantante, intérprete, el gran Daniel Santos. El jefe, ¿por qué le gusta tanto el jefe? Jefe, diga usted. No sé, me llega al alma el jefe y me llegan al alma sus canciones y las llevo todas en el corazón. De manera que el jefe es, sí, una de mis pasiones. De manera que en el juego de la vida todos ganan. En el juego de la vida usted llega, doctor Fernando, a ser ministro del Interior y de Justicia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Libra una serie de debates en el Parlamento colombiano. Hay uno que es histórico y creo que cada vez que lo recuerdan los parlamentarios actuales, que evidentemente, pues creo que el único que quedará probablemente será Robledo de aquella época, no sé, no estoy seguro. Sí, Robledo, ¿sí? Robledo Sí, claro. Era representante de la Cámara, ¿cómo no? Petro también lo era. Claro, Petro era representante de la Cámara, sí señor. Y usted decidió lanzar una frase que despeinó a más de uno en el Parlamento, en una de esas sesiones, en uno de los debates que le hacían a usted, porque usted era objeto de control político más o menos siempre.
y cada vez que podían les gustaba escucharle en sus disertaciones en el Congreso de la República. Y alguna vez, hablando de reforma política, usted pronunció una famosísima frase, voy a tratar de acercarme a ella, doctor Fernando, me corrige, y es que usted decía, cuando se den cuenta qué es lo que ustedes están aprobando, se preguntarán qué clase de cigarrillos se estaban fumando. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el debate? ¿Cómo era esto de la reforma política? El debate fundamental eran las famosas listas abiertas y cerradas. Cuando empezaron a hablar de las listas abiertas, yo les dije, se están enloqueciendo. Pero ¿a quién se le ocurre? Son los partidos políticos los que le tienen que hacer la propuesta al ciudadano. La disciplina política tiene que empezar por el partido político. Ustedes no pueden destruir el partido político. Ustedes con esto están destruyendo el partido político. Entonces, ellos insistían y fue entonces cuando les dije eso, les dije, miren, me muero de pena, pero cuando la gente lea este embeleco que ustedes tienen por las listas abiertas, se va a preguntar la gente que escribió esto qué cigarrillos estaba fumando. Y bueno, eso fue de todas mis intervenciones en el Parlamento, que fueron muchas, muchísimas. Yo intervenía pues casi todos los días y no fueron intervenciones medianas ni de mediana calidad. Es la frase que la gente más recuerda. Y tengo razón, lamentablemente la tuve y la sigo teniendo. Las listas abiertas son una tragedia. Y uno se pregunta, los que escribieron eso, ¿qué cigarrillos estarían fumando? Doctor Fernando, ¿qué significa el doctor Álvaro Uribe Vélez para usted? El doctor Álvaro Uribe Vélez me llamó sin que prácticamente nos conociéramos. Yo había estado una vez en su finca y nada más que eso. Y un día me llamó y estaba muy ocupado y me mandó razón con uno de sus alfiles y me dijo, yo quiero reunir en dos los despachos del Interior y de Justicia y le quiero ofrecer el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y no lo había pensado, no lo solicité, no me importaba, no me interesaba, pero tampoco podía ser tan cobarde para decir que no. Y entonces le dije que sí inmediatamente. Él se sorprendió de que le diera un sí tan rotundo y tan inmediato. Él estaba en una reunión con unos políticos amigos, se vino a conversar conmigo y cuando yo le dije sí, le acepto, no lo podía creer, que un abogado prestigioso, un abogado próspero, un abogado dedicado a los temas intelectuales le estuviera diciendo que sí, y conversamos y él sabía exactamente a qué me estaba refiriendo yo. Inclusive le dije que yo sé que me estaba jugando la vida, pero es la oportunidad que el país tiene, no tiene otra oportunidad, aprovechémosla. Y entonces ahí nos hicimos contertulios políticos y nos hicimos amigos, amigos del corazón como lo somos hasta hoy, afortunadamente. Después de entrar usted al gobierno, doctor Fernando, tuvo tareas importantes. Puedo equivocarme en el número de veces y si lo recuerdo usted me corrige, pero fue presidente encargado 3 o 4 veces seguramente en los que usted tuvo que tomar decisiones de fondo y usted era característico en usted la mano firme, usted era el hombre de hierro del gobierno del presidente Álvaro Uribe y tuvo que lidiar con uno de los fenómenos más duros que seguíamos viviendo en Colombia, que era el secuestro, y para aquel entonces ya, claro, el secuestro de Clara Rojas, de Ingrid Betancourt, de los norteamericanos. ¿Cuál fue su papel en medio de esa dura tarea de ser ministro del Interior y de Justicia? Hoy en día los ministerios están separados y cada ministro tiene 2 viceministros. Usted no tenía esa condición de tanto
viceministro al lado suyo rodeándolo, sino que usted era solo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esas tareas que le encomendó el presidente Uribe a usted en los momentos en que tuvo que hacer el papel de presidente delegado? Bueno, yo tenía 2 viceministros. Efectivamente, yo actué como presidente delegado en varias ocasiones, por eso tengo pasaporte oficial, porque ejercí pasaporte diplomático, perdón, no pasaporte oficial, pasaporte diplomático, y lo hice con toda convicción a sabiendas de los riesgos que asumía. El presidente Uribe me ofreció la presidencia muy a sabiendas de que yo iba a ejercer la presidencia porque él era y sigue siendo un andariego consumado. Entonces él se iba de viaje y me dejaba a mí ejerciendo funciones presidenciales y las ejercí en varias ocasiones y vaya el precio que tuve que pagar, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Y entonces los dos ministerios se fusionaron con un grande éxito. No se necesitan 2 ministerios, no se necesitan, se lo puedo asegurar. El Ministerio del Interior y el de Justicia caben cómodamente en una sola cartera. Tuve por viceministro nada menos que a Rafael Nieto Loaiza, que había sido mi alumno en la universidad y que había sido persona quien yo había conocido enormemente porque su padre fue mi maestro en Derecho Internacional Público, Rafael Nieto Navia. Entonces esa fue la historia y sí, el presidente se iba y había que tomar decisiones y las tomábamos con toda claridad. Y yo decía, bueno, de pronto Uribe con esto no le va a gustar y me va a echar. No, pero todo le gustaba. Todo lo que yo hacía le gustaba, le parecía maravilloso. Y ejercíamos el derecho de esa manera y ejercíamos la política de esa manera y ejercíamos la tarea de recuperar el país de la manera como lo recuperamos. Hemos hablado del Fernando Londoño abogado, del Fernando Londoño escritor, perdón, del Fernando Londoño profesor, del Fernando Londoño economista, y yo quiero hablar de eso, del Fernando Londoño escritor. Usted, doctor Fernando, ha sido un asiduo lector, ya lo ha dicho que ese más que una virtud es un vicio, pero bueno, usted ha publicado 3 libros, por lo menos son los que yo conozco, que son La parábola del elefante, Con licencia para hablar, y Así anduvimos el camino. Y tenía además una columna, creo que era quincenal, que se llamaba El Reflector. Pero tal vez no se corresponde que sea tan asiduo lector y tal vez ha sido menos prolífico escritor. ¿A qué se debe eso? Y si no considera tal vez que de pronto está en mora de hacer su gran obra, pues ya en este tiempo. Bueno, Reflector le digo que era el nombre del periódico que teníamos de niños. Era un periódico que teníamos con Rodrigo Lloreda, con Hugo Palacios Mejía, con Abel Francisco Carbonell. El periódico se llamaba Reflector. Entonces no es ningún libro que tuviéramos en marcha, sino que era el periódico de nuestra infancia prácticamente. Yo empecé con Reflector cuando tenía 13 años. Bueno, le digo que la lectura es mi pasión y usted me pregunta por qué no hay escritos míos más abundantes. Hay 3 libros que navegan por ahí por el mundo, alguien los consigue como una curiosidad, pero yo no me he destacado como un escritor muy prolífico. ¿Por qué? No tengo una respuesta para darle. No tengo una respuesta para darle. Amo leer con toda la pasión que ya le describí antes. Amo la lectura de los grandes varones, de los grandes escritores, tanto en la política como en la literatura. Yo tengo una de las mejores colecciones de ediciones Aguilar que se consigan. Y eso
no me enorgullece, pero sí me llena de satisfacciones profundísimas. ¿Por qué no he escrito más? No sé por qué no he escrito más. Tal vez no he tenido tiempo, tal vez no he tenido la pasión de la escritura. No sé. No tengo una buena respuesta para darle a una buena pregunta que usted me hace. O sea que en la balanza para usted pesa más la lectura que la escritura. Bueno, la lectura es una pasión sin fondo, sin orillas. La escritura lo es menos. Escribo porque tengo que escribir. Escribí mucha literatura judicial, mucha y muy buena. Tengo que decirlo con toda franqueza, y muy buena. Y luego vinieron estas obras, la que escribí a propósito del proceso 8000, que fue famosa en su momento, tanto que la tuvieron que cerrar, la tuvieron que clausurar a la carrerita. Planeta recibió la orden de Pastrana de que no dejara ese libro circulando más, La parábola del elefante. Hace por lo menos 17 años, y creo no equivocarme, doctor Fernando, lo vimos llegar a usted a la radio. Habíamos conocido de su amor, de su interés, de su gusto por la radio. De hecho, alguna vez me enteré que había sido usted comentarista deportivo. No me lo imaginé nunca, porque siempre lo escuché hablando de política y siempre hablando de economía y analizando orden público y, bueno, temas de Estado, pero nunca lo imaginé narrando o por lo menos comentando fútbol, que es lo que entiendo en algún momento usted hizo. No sé si con Hernán Peláez en algún momento de su vida, y es que eso se convierte en una realidad cuando usted hace 17 años dice, vamos a hacer radio, y arranca este bellísimo proyecto que se llama La Hora de la Verdad. Su experiencia alrededor de la radio, alrededor de los medios de comunicación. Como le digo, empecé con los medios de comunicación cuando tenía 13 años, con el periódico Reflector. Ese lo tuvimos mientras estuvimos en el Colegio de San Bartolomé y después desde la Universidad Javeriana. De manera que ahí empieza mi pasión por los medios de comunicación y por la prensa en general. Luego viene el proceso normal de un abogado que se dedica al ejercicio de la profesión de abogado, escribiendo mucho, porque tuve que escribir mucho sobre los grandes temas nacionales, pero especialmente sobre los procesos que yo llevaba, que eran procesos de importancia nacional, de importancia trascendental, y ahí le quiero contar eso. Pero al mismo tiempo mantenía mi pasión por los medios de comunicación, por la escritura. Mi padre tuvo una gran influencia sobre mí. Mi padre fue el mejor orador que tuvo Colombia, sobre eso no tenga usted ninguna duda. Y esa pasión por la escritura lo llevó a que lo llamaran Pico de Oro y a que lo consideraran siempre como el orador estrella del país. Pero también escribía, y escribía mucho en los periódicos, no sistemático. Mi padre fue muy desordenado en el manejo de la prensa y en el manejo de su capacidad fantástica para expresarse por escrito y para expresarse de viva voz. Fue un coloso de la expresión mi padre, pero no fue un hombre serio, digamos, en el sentido en que se llama serio la persona dedicada, consagrada, organizada para producir sus grandes obras. Siempre se lo dijimos, por Dios, escribe tu obra sobre la historia política del país. Tú no te puedes ir debiéndole al país lo que sabes, lo que conociste, lo que comprendiste de la historia de Colombia a través de la práctica política. Pues lamentablemente falleció sin que se cumpliera ese cometido,
y ahí pues lo tenemos. De mi parte me pasa un poco lo mismo, soy un poco desordenado en ese manejo, pero me ha fascinado la prensa hablada. Lo de la hora de la verdad es para mí un vicio, es una pasión que no tiene horizontes. Todos los días cuando llego a empezar la hora de la verdad, me siento ante un desafío nuevo, ante un mundo nuevo y distinto en el que quiero explorar, y lo exploro hablando, curiosamente. Hay quienes tienen que estudiar y leer mucho primero antes de hablar algo. Otros somos capaces de hablar y al mismo tiempo que vamos hablando vamos creando nuestro universo, nuestra pasión por la verdad que tenemos, por la verdad que sentimos. De manera que eso es lo que le quiero contar sobre esta pasión que lleva un nombre que se llama la hora de la verdad. Es una pasión. No me felicite si alguna cosa buena sale de la hora de la verdad. Simplemente reconozca que es una pasión que llevo en la mitad del corazón. Hay temas que uno sencillamente no quisiera recordar, que no quisiera traer a memoria, pero la audiencia no nos perdonaría ni a Ademar ni a mí si no le preguntamos por un episodio por el que además muchas personas lo recuerdan, y fue ese atentado terrorista del que fue víctima, la bomba Lapa que le colocaron ahí en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo recuerda ese momento y qué secuelas ha traído para su vida? Bueno, le quiero contar que yo no creí que me fueran a poner una bomba. No lo creí, no lo pensé. Sí sabía que estaba afrontando muchos peligros porque me estaba metiendo en el corazón del lobo con mucha asiduidad. Pero yo no contaba con la bomba. La bomba fue para mí una enorme sorpresa. Salí de ella con vida por la bondad, por la misericordia de Dios. Nadie se explica cómo salí con vida. Aquí vinieron unos expertos norteamericanos, expertos en explosivos, y examinaron la camioneta de la que yo salí. Y le preguntaron a los expertos colombianos, explíqueme cómo de esa camioneta pudo salir alguien con vida. Y los colombianos le dijeron, nosotros tampoco lo entendemos. La gracia de Dios, la voluntad de Dios de mantenerme con vida, pero fue aquello una cosa espantable. Y de San Miguel Arcángel, por supuesto, que es mi gran devoción. En todo caso, salí con vida y salí con vida resuelto a seguir. No dudé un minuto. No dudé un minuto. No hubo un minuto en el que pensara, mejor me retiro, mejor no sigo con esto, mejor le dejo el espacio a otros, mejor no, ni un minuto. Lo mismo que acepté inmediatamente el Ministerio del Interior y de Justicia, lo mismo que tomé grandes decisiones en mi vida, las tomé de inmediato. Lo mismo continuar la lucha por Colombia desde una emisora, continuar la lucha diciendo la verdad, continuar la lucha creando un mundo nuevo, un mundo fantástico que es el que he creado gracias a ustedes que han sido mis compañeros de lucha, mis compañeros por la verdad, mis compañeros por este proceso tan hermoso que es el que tenemos desde la hora de la verdad. Y doctor Fernando, vamos llegando al final de este magnífico reportaje, magnífico, ha sido apasionante, hemos ido y venido tantas veces en tantos temas que quiero que vayamos finalizando con este otro bello recuerdo. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir
No olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Esta es una de las tantas melodías, doctor Fernando, que usted nos enseñó a escuchar. Ustedes resolvieron desnudarme con otra de mis pasiones, la pasión por el tango. El tango ha sido mi locura, el tango ha sido fuente de inspiración, el tango ha sido gran parte de mi vida. Lo mismo el tango que la ranchera mexicana es otro vicio de los que usted me puede acusar con toda claridad. El tango. Y Carlitos, desde luego. El tango sin Carlitos, pues no es tango, no existe. Cuando hablo de Carlitos, hablo de mi amigo Carlos Gardel. ¿La ranchera la canta y el tango lo baila? Ni lo uno ni lo otro. Ni sé bailar tango, ni sé cantar nada. Bueno, no. A ver, ha intentado y lo hemos escuchado muchas veces. Además, el tono de voz suyo se parece mucho al del jefe, al del maestro Daniel Santos. Entonces, digamos que cantar sí le jala. Por eso lo digo. No. Tengo oído de artillero. Tengo. Doctor Fernando, estos últimos días y meses han sido muy difíciles para su